Ilatanaka Kuyakanaka. Kunjama Sitasa Hichasuma Uruna. Estoy contento de conversar con ustedes como en muchas otras oportunidades. Y hoy quiero tomar una vez más el texto de un gran hombre, de un gran cristiano, de un obispo que se convirtió al Dios de los pobres y a los pobres de Dios en los años 70 del siglo pasado. Me refiero a Óscar Romero, nacido en la República del Salvador. Esta homilía la pronunció el 16 de julio de 1977. Voy a leer un pedazo de esa homilía y luego hacer un comentario en estos nuevos tiempos. Dice Óscar Romero: el cristiano no debe tolerar que el enemigo de Dios, el pecado, reine en el mundo. El cristiano tiene que trabajar para que el pecado sea marginado y el reino de Dios se implante. Luchar por esto no es comunismo. Luchar por esto no es meterse en política. Es simplemente el Evangelio que le reclama al hombre, al cristiano de hoy, más compromiso con la historia. Leo la última parte nuevamente. Es simplemente el Evangelio que le reclama al hombre, al cristiano de hoy, más compromiso con la historia. Y es que en la experiencia de la Iglesia, son más de 2000 años, se han dado siempre estos dos caminos, diríamos, o estas dos manifestaciones, o estas dos corrientes de acción y de pensamiento. Unos que se contentan con la oración, con la liturgia, con las misas, lo cual es bueno, pero lo toman en un sentido muy piadoso, muy litúrgico, muy intimista, muy apartado de las realidades de la vida, las realidades sociales. Y otro grupo, siguiendo el camino de Jesús, que reza también, que hace los ayunos también que tiene que hacer, que tiene sus devociones, pero mirando lo que sucede. No pasa, como dice la parábola del buen samaritano, no pasa de largo para no complicarse con el herido. No. Va donde el herido y lo ayuda. Y cuando vemos esas dos tendencias, incluso observamos que entran como en una contradicción. Y la segunda tendencia sigue el Evangelio, pero también las consecuencias sociales del Evangelio. Había un famoso obispo en los años 70 en La Rioja, un obispo comprometido con los más pobres. Y había también en su diócesis, La Rioja, un buen grupo de sacerdotes que se comprometían con la gente, ¿no? Con los más pobres, los ayudaban, los animaban para que supieran reclamar sus justos derechos. Y un día
las fuerzas represivas, las fuerzas atrasadas, diríamos, muy conservadoras, asesinaron a 2 de sus sacerdotes. Y él fue a enterrarlos. Y volviendo del entierro, hubo un complot. Simularon un accidente e hicieron que muriera el obispo que estaba regresando a su domicilio. Fue un 4 de agosto. Este obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, tenía una frase muy bonita: un oído al pueblo y un oído al Evangelio. Un oído al pueblo y un oído al Evangelio. Es decir, nuestra fe no solo no nos impide tener en cuenta las necesidades del prójimo, sus penas, sus luchas, sus esfuerzos, sino nos lanza por nuestra propia fe a ser solidarios y solidarias. A veces esto trae la persecución, las malas miradas, las calumnias, la tortura y hasta la muerte, al estilo de Jesús. Cuando yo me pongo a pensar, ¿quiénes son los que han muerto, creyentes, cristianos, católicos, en todo este tiempo desde que surgió la teología de la liberación? Surgió en 1968, el siglo pasado. ¿Qué cristianos son los que han muerto asesinados por gobiernos o por fuerzas represivas? Precisamente los que siguieron este camino de la liberación. Óscar Romero fue uno de ellos, como el que más ha resaltado. Y hay gente católica también que está en ese otro camino de una fe muy íntima, muy en el aire, de mucho rezo, de no ver al prójimo en sus penas y luchas. Y esa gente, junto con otros también, consideran que los que desde su fe se solidarizan con los pobres, con los sufrientes, ellos dicen que esos que se solidarizan son comunistas. Y viene entonces el cuco del comunismo. Y hay muchas personas sencillas que caen en esa trampa de creer que hablar del aspecto social de la humanidad, apoyar los reclamos justos de la población, es comunismo. Y echan miedo, ¿no? En las elecciones anteriores, cuando estaba en competencia Castillo con Keiko Fujimori, ella misma hablaba contra el comunismo. Decía que si salía Castillo les iba a quitar sus bodegas, sus terrenos, sus carros. Pura mentira, y nunca sucedió. Pero ese es un método, pues, de estas gentes para asustar a los incautos. Y este método se ha dado desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Se podrían poner miles de ejemplos a través de la historia en los últimos siglos. Y se continúa diciendo. Por ejemplo, los congresistas del Perú actualmente, esa mayoría dictatorial, de cuando en cuando dice: no queremos que el Perú
se convierta en una Venezuela, que se convierta en una Nicaragua, donde reine el comunismo. Ellos, sin llamarse comunistas, están actuando igualito dictatorialmente como el gobierno de Venezuela y el gobierno de Nicaragua. Pero usan esas fórmulas, eso lo que se llama esa ideología, para asustar a la gente. Y nosotros como creyentes, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos que preocuparnos, leer lo que pasa en el país, escuchar alguna charla, conversar entre nosotros sobre nuestro país, sobre la misma política, que como dice el Papa Francisco es el ejercicio más noble de la caridad. No hay que asustarse de la política. Estamos todos dentro de la política, al menos dentro de la política en general. Todos, querramos o no querramos. Ahora, otros escogen la política partidaria, entran al partido. También eso es aceptable, bueno, pero no es obligatorio. Pero en la política en general, todo es como el aire. Y así entonces debemos estar alertas, debemos cultivarnos, debemos interesarnos por lo que pasa en nuestro país. Decíamos la vez pasada que se ve, se siente, se huele de que está empezando la segunda fase de la dictadura de Fujimori de los 90. Vamos a quedarnos tranquilos. Vamos a creer lo que nos dicen, que si no votamos por Keiko, estamos aceptando o apoyando a los comunistas. No, tenemos que tener criterio propio y preguntarnos siempre, Dios, ¿al lado de quién está? ¿Al lado de los que maltratan a los pueblos? Ahí está el Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Apoyó, defendió a los esclavos para que se liberaran de esa injusticia. Entonces Dios nos quiere libres y nosotros estamos llamados a promover esa libertad en nosotros mismos, en nuestra familia, en el lugar donde nos encontremos y también en la iglesia, porque la iglesia, por ser parte de nosotros, ser humana también, muchas veces cae en la esclavitud. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Hamu Semanakama, Hiki Sin Kama.